Mis amados, les doy la bienvenida. Buenas tardes, qué bueno que estamos aquí. También le doy la bienvenida a los que nos estarán viendo a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Sean todos bienvenidos. Preparémonos para recibir esta palabra que puede cambiar y debe cambiar nuestras vidas. Cuando nosotros permitimos que la palabra viva en nuestro corazón, cambia nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar en la serie que estamos llevando, el plan de Dios, el sexto mandamiento. Éxodo, capítulo 20, verso 13. Dos palabras: no matarás, no matarás. Vamos a buscarla en nuestras Biblias y vamos a ponernos de pie, por favor, para orar. Éxodo capítulo 20, verso 13, sexto mandamiento: no matarás. Señor, dos palabras que nos has dado, pero qué profundidad tienen estas palabras, Señor. Un mandamiento que nos has dado, Padre, para gobernar a la raza humana, a la humanidad. Un mandamiento que nos has dado para que nos demos cuenta que como seres humanos que somos, debemos honrar la vida. Un mandamiento, Señor, que debe estar en nosotros, que la debemos tener en grande estima y no, Señor, tenerla algo como despreciable, sino todo lo contrario. Creados a tu imagen, Señor, siendo tu obra maestra, Padre, tú nos amas tanto que fuiste capaz de rescatarnos, Señor, de la oscuridad donde andábamos. Te ruego, Padre, que me des el privilegio de poder hablar de ti. Y no sea yo, sino tú a través de mí, que laves mi corazón, Señor, que mis labios sean purificados, como en aquel momento lo hiciste con Isaías, con aquel carbón encendido. Y que pueda sembrar en el corazón de mis hermanos esta palabra y que pueda germinar para que dé fruto, regada con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, hermano. Éxodo 20:13, sexto mandamiento: no matarás. Dos palabras que tienen una profundidad tremenda. El asesinato, el homicidio, la desobediencia a la ley, la violencia, la inmoralidad se han extendido en todas las regiones de la tierra, por sobre toda la tierra. Cientos de miles, no digo miles porque son cientos de miles cada año en el mundo son víctimas de asesinato, de homicidio. Hoy las redes sociales, las portadas en los periódicos, los programas de noticia en televisión y radio, solo están cargados de crímenes, contribuyendo el cine, los videojuegos, la música, las revistas centradas solo en la violencia, el homicidio, el asesinato, la inmoralidad, la violencia. Es una tristeza que duele ver todo eso que acontece, que alguien se atreve a quitar la vida de un ser humano. No tenemos derecho a quitar la vida de nadie. Ana, cuando oraba, decía, y me estoy refiriendo, a lo mejor quiero recordarte, Ana era la madre de Samuel. Cuando oraba, cuando el Señor le dio la dicha de concederle lo que ella pedía,
Oraba 2:6, primera de Samuel, decía ella, porque Él es el único que mata y el único que da vida, el único que da vida y el único que la quita. Así mismo se refirió también Moisés en su carta a Deuteronomio 32-39, él dijo también lo mismo. Él es el único que mata y el único que da vida. Él es el único juez. Nadie tenemos el derecho de quitar la vida de alguien. Nuestro Dios es el único juez. Y si Él es el único juez, Él es el único que determina cuándo es el tiempo de partir de la persona. Él es el único que puede determinar. Entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros a atentar en contra de un ser humano, privarlo de la vida? Sin embargo, tanto los medios de comunicación como la industria del entretenimiento consideran a la vida, muestran a la vida como algo barato, de poco valor. Y lo podemos ver. Se han encargado de bombardear nuestras mentes a diestra y siniestra, de violencia, de homicidio, de asesinato, de inmoralidad. Agarras tú un periódico cualquiera y empiezas a ver solo muertes, heridos, que atentó alguien contra otra persona, queriéndolo privar de la vida. Y eso no debe de ser. Eso no debe de ser. Pensemos por un momento. Hoy la vida, nuestra vida, está llena de imágenes y pensamientos de eso, de estos hechos de violencia, de homicidio, de asesinato, de inmoralidad. ¿Por qué? Porque los periódicos, las noticias en televisión y radio, el cine, aún los videojuegos se han encargado de bombardear las mentes de todos, de todas las personas. Quizás hoy las personas se muestran indiferentes, insensibles ante estos hechos. No debe resultarnos extraño entonces que la vida se haya vuelto algo despreciable, que aún para las personas signifique nada, y que cualquiera sea capaz de tomar un arma y quitarle la vida a alguien. Porque eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos hoy viviendo en estos tiempos, aquí, no solo aquí en nuestra ciudad, en todo el mundo. ¿Cómo es posible lo que hoy ya no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia? ¿Cómo es posible que una sola persona haya matado a tantas personas? Y hablo de Vladimir Putin. ¿Cómo es posible que alguien atente de esa manera? Pero está escrito que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, y que veríamos todo esto que está aconteciendo. Y esa es una realidad que no podemos tapar. Como decía alguien, no puedo tapar el sol con un dedo. Y eso está aconteciendo hoy aquí en nuestro medio, en nuestra ciudad, en nuestro estado. En días pasados, en Apaseo creo que hablaba una persona de por allá, que los periódicos anunciaron que eran 10, pero dijeron que eran como 70 personas a los que asesinaron. En Celaya ahora en la semana fueron 6 los que dijeron por ahí en algún lado. Aquí diario ha habido atentados y personas sin vida. Y todo eso nuestro Dios lo prohíbe. Por eso nos dio este mandamiento, para gobernar la raza humana, la humanidad, para no atentar contra la vida.
Uno de los males terribles de la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad es ese, el homicidio, el asesinato. Preservar la vida es el propósito de este mandamiento. Para enseñarnos, eso es lo que quiere nuestro Dios, que la vida debe ser honrada, que la vida debe ser tenida en grande estima por todos nosotros, por todos los seres humanos, llámese como se llame la persona. Debemos tenerla en grande estima. Y sin embargo se ha convertido en algo despreciable. Nunca se nos olvide que hemos sido creados a la imagen divina, a la imagen de Dios. Por lo tanto, la vida para Dios es de un valor infinito. El hombre es la obra maestra de Dios. El hombre es el tesoro más preciado para Dios. Entonces la vida debe ser valorada por sobre cualquier riqueza del mundo. Jesús lo dijo en Mateo 16:26. Vamos a darle lectura. Mateo 16:26. Jesús está hablando al respecto y dice, porque ¿qué aprovechará al hombre? Dice Jesús hablando, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué se gana una persona con quitarle la vida a otra? Juicio de Dios solamente. Juicio de Dios. Debemos entender que la vida debe ser honrada, sagrada, por sobre todas las cosas debemos honrar la vida. Y eso es lo que no hemos entendido. Pero sí hay algo que debemos nosotros saber. Nosotros que nos decimos ser hijos de Dios, no luchamos contra carne y sangre. Luchamos contra seres espirituales perversos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Ahí está la clave de mucho. ¿Por qué tanto homicidio? Por eso te animo de veras a que leamos nosotros la Biblia, que tengamos una relación con Cristo, porque solamente nosotros somos los únicos medios que Dios puede utilizar para cambiar todo esto. Pero si nosotros mismos tenemos flojera de estar leyendo la Biblia, de tener una relación con Dios. No arrumbes tu Biblia, déjala donde la puedas tomar en los momentos que tú tienes esa quietud. El día es muchas veces lleno de actividades, pero en el momento en que tú tengas esa oportunidad, agárrala y empieza a leer. ¿Qué tiene que leas un versículo? Pero si lees el capítulo, qué mejor. Somos los únicos medios que puede utilizar Dios para cambiar este mundo. Por eso Él quiere que vayamos y llevemos el Evangelio. Hagamos discípulos, dice la Escritura. Que les enseñemos todo lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Éxodo 20:13. Sexto mandamiento. No matarás. Es obvio que la palabra significa matar, ¿cierto? Cometer un homicidio, un asesinato premeditado, deliberado, planeado, intencional. Eso es de lo que está hablando este pasaje, este sexto mandamiento. Que no debemos atentar contra nadie. Este mandamiento prohíbe que le quitemos la vida a alguien, prohíbe quitarle la vida a alguien por cualquier causa.
enojo, ira, falta de autocontrol de la persona, violencia, egoísmo, robo, venganza. Agrégale lo que tú quieras. Este mandamiento prohíbe quitarle la vida a cualquier persona por cualquier circunstancia. Quitarle la vida a una persona es un error. Es un error. Antes de que Cristo viniera al mundo, nosotros estábamos muertos en vida, pero Él vino con su muerte a darnos vida a nosotros. Y por eso debemos honrar a aquel que se sacrificó por nosotros, aquel que entregó su vida por nosotros. Nunca se nos olvide, Él dijo: yo vine a dar vida y vida en abundancia, porque el otro vino a matar, robar y destruir, y lo está cumpliendo. Nosotros, hijos de Dios, tomémonos de la mano de Cristo. Si este mandamiento prohíbe quitar la vida, entonces decíamos, es un error quitarle la vida a una persona. No debe ser permitido. No debe ser permitido. La violencia, el homicidio y el asesinato debe ser erradicado. ¿Cómo? Castigando a los culpables. Pero hoy creo que está todo de pies para arriba. Aunque, sin embargo, nosotros que somos espirituales, si tú te recuerdas, el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 13 y en los primeros versos del 1 al 3, si tú le das vuelta a tu Biblia, lo vas a encontrar. La única manera de enseñarnos a manejar la Biblia es eso, dándole la vuelta. En los primeros versos nos habla de lo que nuestro Dios quiere, porque es palabra de Dios. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y sigue diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Pero platicando por ahí con alguien en la semana, decíamos: bueno, es que hoy me encuentro la autoridad y en lugar de tenerle confianza, pues tengo hasta temor a acercarme a esa persona, porque no sé si en realidad está para cuidarme o está para hacer otra cosa. Quizás haya cierta razón, pero a mí no me toca juzgarlo. A mí me toca, como dice el apóstol Pablo en su carta 1 Timoteo 2:1-2, orar por ellos para que de verdad cambien. Vamos a ver la carta 1 Timoteo 2:1-2. ¿Quién eres tú? Sí. ¿Quién eres tú? ¿Un hijo de Dios? Bueno, entonces te animo. Y Pablo nos dice: te exhorto ante todo a que hagas rogativas, a que hagas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por cuáles? El 2 nos dice cuáles son y qué es lo que puede suceder si yo lo hago de verdad. Dice: por los reyes, por el presidente de la república, por los gobernadores, por los alcaldes. Eso es lo que está diciendo. Los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Ahí está. ¿Deseando qué? Como decía el salmista en el 72, en el capítulo 72 del Salmo, versos 1, 2 y 4. Que sus justos juicios estén en el corazón de estas personas.
Oh Dios, da tus juicios al rey, da tus juicios a Andrés Manuel López Obrador, Señor, te lo estoy regando desde ahora. Da tus juicios, pon tus juicios en todos los gobernadores, en Diego Sinué. Señor, tus juicios establecidos en el corazón de Alejandro Lanís. Da tus juicios al rey y tu justicia al rey, porque él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Y el 4 dice lo siguiente: porque él juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Eso es lo que nos toca a nosotros, rogar para que tengamos lo que hablaba Jeremías, una ciudad tranquila. ¿Qué es 29:7? Se me olvidó, parece que sí es 29:7 de Jeremías. Para que vivamos quieta y reposadamente en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo entero. Procura la paz de la ciudad a la cual nos hice transportar y rueguen por ella, porque en su paz tendremos nuestra paz. Y eso es lo que nos toca a todos nosotros. Y tenemos que hacerlo. Mis amados, no nos durmamos en nuestros laureles. Tú y yo y todos los que nos llamamos ser hijos de Dios, nos hemos sido llamados para enfilar las filas de los ejércitos de Dios, para doblar nuestras rodillas y decir como Pablo: esta es la causa por la que doblo mis rodillas, Señor, que yo quiero una ciudad donde yo pueda caminar tranquilamente, donde tú me guardas, y no solo a mí, a los míos y a todos los vecinos, que vivamos en un pueblo tranquilo como lo hacíamos anteriormente. Esa es la forma en que nosotros tendremos que hacerlo. Lo estamos haciendo. Recuerdo que cuando íbamos a las 5 de la mañana al jardín, la ciudad estaba en paz, pero entró el inicuo y, ¿cómo le puedo decir? Desbarató todo, estorbó todo, y dejamos de ir al jardín. Y en ese momento que dejamos de ir a orar cada mes, íbamos a las 5 de la mañana, empezó toda esta delincuencia desatada aquí en nuestro valle. Por eso necesitamos retomar, necesitamos enfilar las filas del ejército de Dios para poder nosotros elevar nuestras oraciones a Él. Recordemos que nuestras armas, las armas que utilizamos, no son carnales, son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y esa es tu responsabilidad y la mía. Queremos vivir quieta y reposadamente, como decía el apóstol Pablo, entonces hay que clamar a nuestro Dios, porque eso es lo que Él desea de parte nuestra. Eso es lo que Él quiere. Conocemos las causas por las cuales se origina el homicidio, el asesinato. Sí, la Biblia nos habla de algunas de ellas. Satanás, el diablo, el enemigo de Dios y del hombre. El diablo es enemigo tuyo. ¿A cuántos utiliza como títeres y al final de todas maneras van al mismo lugar? El diablo, enemigo de Dios y del hombre. Él busca incitarnos a vivir una vida egoísta y codiciosa, de violencia, de rebeldía y de homicidio. Juan 8:44, Jesús lo dijo. Búscalo. Mira, qué tremenda verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Todos los que se atreven a quitar la vida de alguien, ahí está la respuesta.
Son hijos del diablo y los deseos del diablo quieren hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Satanás, dice Juan 10:10, vino a robar, matar y destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y tú tienes que entenderlo. La lujuria, impulsos desordenados del corazón del hombre que nos llevan. Esos impulsos, esos malos deseos, a robar, a agredir, a matar, porque permitimos que los malos deseos nos gobiernen y nos conduzcan a eso, a la violencia, a la rebeldía, al homicidio y al asesinato. Y Santiago, en su carta primera, la única carta de Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15, si tú puedes encontrar, vas a darme toda la razón, que los malos deseos nos llevan a la muerte. Dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, quítase la concupiscencia y ponle malos deseos. Cada uno somos tentados por nuestros propios malos deseos y somos atraídos y seducidos. ¿Cuántos hay que aprovechan los celulares y se van luego porque ahí puedes encontrar de todo y te vas a la pornografía, por ejemplo? Quien asiste en la pornografía tiene como suegro al diablo. Y eso es verdad. Y entre más te metas, nunca vas a poder salir de ahí. Vas a estar tan hundido. Por eso Santiago dice que cada uno somos tentados por nuestros malos deseos, atraídos y seducidos por los malos deseos. Y dice el 15, porque los malos deseos, después que son concebidos dentro de la persona, de la mente de la persona, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Los malos deseos son los que nos gobiernan y lo aprovecha Satanás para hundirnos más y más. Lamentablemente esto es la verdad. Y me duele decirlo. Y la única manera en que podemos salir de esos pozos profundos, de esos lagos cenagosos, es a través de una relación con Cristo. Solamente Cristo, Él lo dijo: si el Hijo de Dios te hace libre, libre vas a ser. 8:36 de Juan, ahí está. Si el Hijo de Dios te hace libre, solamente Él te puede librar. Él es el único libertador. Amado, tienes que leer la Biblia. Te animo a que lo hagas, para que cierres puertas y el enemigo no pueda entrar a tu vida. En este pasaje de Éxodo 20:13, el 6º mandamiento, no matarás, Jesús nos enseña que este mandamiento nos dice mucho más que solo prohibir. Escúchame, nos dice más que solo prohibir matar personas. En este mandamiento de no matarás encierra un significado grande: el enojo y la ira. El enojo y la ira que surgen de un corazón que lleva a matar a las personas. Y Jesús lo dice en Mateo 5:21 y 22. En el Sermón del Monte, cuando le está hablando a aquellas multitudes. Mateo 5:21 y 22, y Jesús hablando su propia voz: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y dice el 22, pero yo les digo,
que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! El que mata es culpable de juicio, pero Jesús dice, el que se enoja es culpable con su hermano, es culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al lago de infierno. Le digo, al infierno de fuego. Y aquí lo está diciendo Jesús de una forma, bueno, más correcta, pero ¿cuál es el idioma que utilizan allá afuera? Cuando nos referimos a alguien, cuando nos atrevemos a desacreditar a alguien. Quien se enoje con su hermano, y su hermano no significa que sea el hermano de sangre solamente. Cualquiera de nosotros somos la familia de Dios, somos hermanos en Cristo. Cualquiera que se enoje entre nosotros, debemos nosotros entender. Decía Pablo, si te enojas, no peques. Airaos, pero no pequéis. Dice Pablo, no se ponga el sol sobre tu enojo, para que no le des lugar al diablo. Efesios 4, 26, 27, por ahí lo encuentras. Mis amados, narra Marcos en el capítulo 7, del 1 al 23, no lo voy a leer todo, pero sí te quiero que te des cuenta. Dice en ese capítulo que ciertos escribas y fariseos se acercaron a Jesús. Y cuando llegaron a Jesús lo rodearon y le dicen, ¿por qué permites que tus discípulos coman alimentos sin previamente haberse lavado las manos? Porque ellos se aferraban a la tradición de los ancianos, de los que no comían pan si no se lavaban las manos, si no tomaban alimentos sin lavarse las manos. Pero Jesús les contesta, 6 al 8, pónmelo por favor. Marcos capítulo 6, verso 6 al 8. Respondiendo Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías. Está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice el 7, en vano ustedes me honran, enseñan doctrinas, mandamientos de hombres. Y sigue diciendo el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Eso les recriminaba a Jesús, a aquellos hombres. Pero Jesús les dice en el verso 14 y 15, oídme bien todos ustedes. Y les estaba hablando a los fariseos y a los escribas. Dice el 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y me brinco al 18. Todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar al hombre, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Hablaba Jesús de los alimentos. Todo lo que tú te comas entra al estómago y después a la letrina. Eso no te contamina. Bueno, hoy debemos tener cuidado que no vayas a los tacos de la esquina, porque a lo mejor te dejaron una diarrea tremenda. Hay que tener cuidado hoy. Pero Jesús dice a través de Pablo, si tú oras por los alimentos, no pasa nada, no debe pasar nada, porque los tomas con acción de gracias. Y esto es a lo que se refiere Jesús cuando
Los alimentos entran a la boca, van al estómago y después a la letrina. Pero Jesús hablaba de otra cosa. Él no se refería a eso. Dice el verso 18 al 23, no los voy a leer tal cual. Dice, todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Bien, 20, porque lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Lo que del hombre sale es lo que lo contamina. Y dice el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿De qué estamos hablando? De dentro del corazón del hombre sale todo esto. Y sigue diciendo Jesús, los robos, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y eso es lo que contamina al hombre. ¿Y sabes cuál es el remedio para ese corazón sucio? La palabra de Dios. Es la que te lava. La palabra de Dios es la que te lava, la que te hace ser diferente, la que te hace caminar con Dios. Jesús lo está diciendo. El homicidio va mucho más allá. Y nosotros lo aplicamos literal. No matarás. Se refiere al acto físico. Pero nunca hemos visto el interior. Nunca hemos visto al interior donde se origina la causa. Y Jesús nos lo está mostrando. ¿Puede un asesino ser perdonado? Déjame decirte que sí. Un asesino, cuando mata a una persona se convierte en asesino matando a una persona. Ahora matando a muchas con mayor razón. Pero puede ser perdonado, sí puede ser perdonado. Para ser salvo esta persona, ¿qué tiene que hacer? Primero, confesar. ¿Te acuerdas que el apóstol Juan lo dijo? Si confiesas tu maldad. Juan 1:9, primera de Juan 1:9. Entonces hay que confesar. Segundo, tiene que arrepentirse. Todos tenemos que arrepentirnos. ¿Quién no tiene pecado? A ver, levanta la mano que tú que no tienes pecado. Todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, primero confesemos. Segundo, arrepintámonos. Tercero, entrega tu vida a Cristo. Cuarto, empieza a vivir como Él quiere a partir de ya. Si nosotros regresamos con el profeta Ezequiel en el capítulo 18, en los versos 20 al 23, ahí vamos a encontrar la respuesta de que un asesino puede ser perdonado. Dice el verso 20, el alma que pecare, esa morirá. Y no necesariamente tenemos que ser asesinos. Pero ya vimos que un asesino es aún el que se enoja con su hermano. Para Jesús, el que se enoja con su hermano es un asesino. Él lo está diciendo, yo no lo digo. Yo repito lo que Jesús quería que hoy yo les dijera. Entonces, si tú tienes algo contra alguien, ponte a cuentas inmediatamente, confiesa tu maldad, arrepiéntete, empieza entregando tu vida, tu corazón a Cristo y ahora vive como Él desea. Porque el alma que pecare esa morirá. Dice el 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera
según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Dice el 22, todas sus transgresiones que cometió no le serán recordadas, no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Pero Dios le perdona. Pero si la justicia lo tomó, tendrá que cumplir su justicia. Es decir, la justicia de Dios aquí en la tierra también tendrá que pagar lo que haya sido. Si le dan una condena de 30, 40, 50 años, tiene que cumplirla. Mas, sin embargo, Dios ya lo perdonó. Y sigue diciendo en el 23, como una pregunta que hace nuestro Dios a todos nosotros: ¿acaso, dice el Señor, quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus malos caminos? Dios también ama al más pecador. Y Pablo lo dijo: yo el más vil de todos. Pablo era un asesino y el Señor fue por él. Entonces, Él nos ama por igual a todos y se pone triste cuando nosotros hacemos las cosas mal, y más con esas personas que se atreven a atentar contra la vida de otros y que lo consuman. Amados, insisto, hemos sido llamados para enlistarnos en el ejército de Dios, para hacerlo en las primeras filas de batalla, sabiendo que tenemos el respaldo de Él. ¿Te acuerdas de Josafat? En segunda de Crónicas 20, ahí está. Cuando aquel ejército enorme de moabitas y amonitas y los de Monte de Seir venían contra ellos, que tuvo miedo y que lo primero que hizo fue postrarse ante el Señor. Y él en su oración dijo: Señor, yo no sé ni qué hacer. Pero luchó su batalla de Josafat, nuestro Dios. Él fue a Él. Y ahí está la enseñanza para nosotros. Tenemos que ir a Él para que Él transforme nuestras vidas. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, ¿sabes quién tiembla? Satanás, el diablo. Cuando tú entregas tu vida a Él, a Cristo, Josafat lo hizo. ¿Qué le dijo Ezequías? Acuérdate que yo hago lo que tú quieres, lo que a ti te agrada, y siempre lo estoy haciendo. ¿Y qué le dijo cuando estaba en el lecho de muerte a Isaías? Regrésate, dile al príncipe de mi pueblo que le doy 15 años más de vida. Wow. Entonces, yo te animo a que lo podamos hacer. Vamos a orar, porque a eso nos llamó nuestro Dios. Vamos a clamar para que nosotros tengamos lo que nuestro Dios a través de Jeremías nos está hablando. Procurar la paz de nuestra ciudad. ¿Cómo? Pidiendo la gracia de nuestro Dios. ¿Acaso nosotros nos podemos enfrentar a alguien que trae una metralleta o un cuerno de chivo, como le llaman ahora? ¿Acaso nosotros lo podemos hacer? Pero nuestro Dios sí. A través de nosotros. ¿Quién vive en ti? ¿Quién vive en ti? Porque si tú tienes esa relación con Cristo, nuestro Dios ya vive en ti. Acuérdate que tu cuerpo, tu ser, se ha convertido en el templo del Dios viviente. Es tiempo de clamar. Es tiempo de, Señor, enlistarnos en ese ejército. Ponte de pie.
Y vamos a clamar a nuestro Dios, que de tu corazón salga ese clamor que nuestro Dios quiere escuchar, para que Él haga lo que hizo con Josafat, o con mismo Ezequías, cuando aquel ángel descendió y en una sola noche mató a 185,000 enemigos del pueblo de Dios. Hoy nosotros no deseamos que los destruya, deseamos que transforme su corazón de esos malvados, porque también son creación de Dios, porque también ellos merecen vivir. Quizás a nuestros ojos podamos decir, ese merece vivir, no, que se pudra. No, porque si yo deseo con esa mala intención de una persona, sea quien sea, le estoy diciendo a Dios, Señor, no hiciste bien las cosas. Pero acuérdate que Él nos dio el libre albedrío, y nosotros vamos a hacer solamente lo que a Él le agrada, porque a nosotros le conocemos, porque a nosotros tenemos esa relación. Cierra los ojos, empieza a elevar tu clamor desde donde estás. Empieza a pedirle a nuestro Dios ese favor y esa gracia que necesitamos. Empieza a decirle, Señor, te necesitamos aquí en nuestro valle. Hay tanta violencia en el estado, Señor, cuántas muertes hay. Tú quieres que nosotros oremos por nuestras autoridades. ¿Cuántas veces no sabemos si están a favor de nosotros o no, Señor? ¿Cuántos de ellos se han corrompido? Tú lo sabes, Señor. Tú los has puesto ahí, Padre, para que cumplan una función, y solo tú eres el único que va a juzgarles. Pedimos hoy, como el salmista, pon tus juicios en ellos, Padre, para que ellos puedan alegrar tu corazón, Señor, para que ellos puedan hacer las cosas que a ti te agradan. Guárdanos, Señor, de tanta maldad. Permítenos que podamos transitar por las calles sin peligro de nada, sin temor, sin miedo, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Pedimos por nuestras autoridades, Andrés Manuel López Obrador, por todos los gobernadores, entre ellos, Señor, Diego Sinué, los alcaldes de toda la república, Señor, entre ellos Alejandro Alanís. Ellos están ahí, Señor, porque tú has querido que ellos estén ahí. Hoy te ruego que tú redargullas sus corazones, Padre, para que ellos, Señor, puedan hacer las cosas que tú demandas de ellos. Y todos los que están en eminencia, Señor, como está escrito en tu palabra, todos los que tienen relación, Señor, y que están ahí sentados para hacer las leyes, Padre, la Cámara de Diputados, de senadores, el ejército, todos, Señor, los que tengan algún rango de autoridad, Señor, y que estén ahí, Señor, puestos para guardarnos, Padre, porque está escrito que nosotros debemos tener temor cuando hacemos las cosas mal, pero cuando hacemos las cosas bien no debemos tener ningún temor, Señor. Pero hoy, Señor, los tiempos que estamos viviendo son graves, porque parece que los que tienen la autoridad son los malos, Señor. Solo tú puedes poner orden, Padre. Solo tú puedes guardarnos, Señor. Yo te pido, Padre, la promesa cumplida de Isaías 26:3, que tú nos guardarás en completa paz, porque nuestra confianza está depositada en ti. Que nos den la paz, como decía Pablo, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos salir a nuestros trabajos sin problema de nada, Señor, sin temor, sin miedo, porque vamos contigo, porque tú nos guardas, porque tú quitarás todo tropiezo de nuestro camino, Señor, y porque nuestras autoridades están para eso, para darnos paz, tranquilidad, Señor. Te ruego, Padre, que tú lo hagas, que podamos nosotros entender, Señor, que
Este mandamiento nos lo diste para darnos cuenta que debemos honrar la vida, que debemos tenerla en gran estima, porque es verdad, Señor, el valor de las vidas de cada uno de nosotros para ti es infinito, Señor. Somos tu obra maestra, es verdad, somos tu tesoro más preciado. Permítenos valorar la vida, Padre, sobre cualquier situación, Señor, cualquier riqueza del mundo, Padre. Que seamos obedientes a ti, Señor. Guarda nuestra tierra. Cambia el corazón de esos malvados, Señor. Yo no pido que los destruyas, que los desaparezcas. Pido, Señor, que cambie sus corazones, porque tú lo puedes hacer. Tomados de la mano del diablo, Señor. Es un enemigo que está ahí, Señor, y que lo único que quiere es destruir, porque a eso vino, a destruir, a herir tu corazón, Señor, al destruir tu obra preciosa, todo más preciada, Señor. Perdónanos, Padre, porque es verdad, Señor, somos pecadores, hemos pisoteado tu palabra. Perdónanos, Señor, y guárdanos, Padre, y que nosotros seamos los instrumentos para que llevemos el mensaje de salvación, que llevemos, Señor, lo que nos has puesto en nuestros corazones, Padre, que les enseñemos a la gente que el único camino de regreso a casa eres tú, y que tomados de tu mano, Señor, nosotros podamos, Señor, ser llenos de tu gracia, de tu Espíritu Santo, para hablarle a aquel que no te conoce, Padre. Es la única manera en que el mundo puede cambiar. Usa nuestras vidas como los instrumentos que necesitas, porque hoy tú estás en el cielo y nosotros aquí en la tierra, y para tu gloria queremos hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús.